El día de hoy vamos a avanzar tercer Nefi 11 al 12. Tras la destrucción y los 3 días de oscuridad que marcaron la muerte del Salvador, unos 2500 hombres, mujeres y niños nefitas se reunieron alrededor del templo en la tierra de abundancia. Al estar hablando unos con otros, escucharon la voz del Padre Celestial, que presentaba a su Hijo Jesucristo, el cual entonces se les apareció. Jesucristo invitó a las personas a ser testigos personales de que Él había muerto por los pecados del mundo. Uno por uno se le acercaron y sintieron la herida de su costado y las marcas de los clavos de sus manos y sus pies. Y aconteció que mientras así conversaban unos con otros, oyeron una voz, como si viniera del cielo, y miraron alrededor, porque no entendieron la voz que oyeron. Y no era una voz áspera, ni una voz fuerte. No obstante, y a pesar de ser una voz suave, penetró hasta lo más profundo de los que la oyeron, de tal modo que no hubo parte de su cuerpo que no hiciera estremecer. Sí, les penetró hasta el alma misma e hizo arder sus corazones. Algo que debo recalcar en esta parte es que la voz que los nefitas estaban escuchando era una voz suave. Sin embargo, a pesar de ser una voz suave, penetró hasta lo más profundo de todas las personas que la oyeron. Mas ellos no estaban entendiendo qué es lo que les estaba diciendo esa voz. Y sucedió que de nuevo oyeron la voz y no la entendieron. Y nuevamente por tercera vez oyeron la voz y aguzaron el oído para escucharla. Y tenían la vista fija en dirección del sonido y miraban atentamente hacia el cielo de donde venía el sonido. Y he aquí, la tercera vez entendieron la voz que oyeron. Y les dijo, he aquí a mi Hijo amado, en quien me complazco, en quien he glorificado mi nombre. A él oíd. ¿Qué fue lo que hicieron diferente los nefitas la tercera vez que escucharon la voz? Pues ellos aguzaron el oído. Además dice que tenían la vista en dirección al sonido, entonces prestaron más atención. Se concentraron en el sonido y de dónde provenía. De la misma forma, el Espíritu Santo nos habla constantemente, así como escucharon los nefitas una voz suave, el Espíritu Santo nos habla de esa forma a nosotros. Muchas veces lo hace por medio de sentimientos. Debemos prestar atención a esa inspiración que recibimos del Señor por medio del Espíritu Santo. El elder Boyd K. Packer nos habló en cuanto a lo que debemos hacer para escuchar y entender la voz del Señor por medio del Espíritu Santo. El Espíritu no atrae nuestra atención por medio de gritos ni de sacudidas bruscas, más bien nos habla apaciblemente, nos acaricia con tanta suavidad que si nos encontramos demasiado absortos en nuestros asuntos, quizás no lo percibamos en absoluto. En algunas ocasiones tendrá bastante firmeza como para que le pongamos atención, pero la mayoría de las veces, si no hacemos caso a esa suave impresión, el espíritu se alejará y esperará hasta que acudamos en su busca y lo escuchemos, según nuestra propia manera de expresarnos. La hermana Rasban también nos habló acerca de cómo ella recibió la inspiración del Espíritu Santo para su protección. Cuando ella caminaba apurada en una tormenta de nieve y ya llegando a la calle, escuchó una voz que le decía que se diera la vuelta. Ella no la escuchó
Nuevamente, una segunda vez escuchó esa misma voz que le decía que se diera la vuelta. Esa segunda vez hasta reclamó y discutió con la voz, porque ella quería cruzar rápido esa calle. Y una tercera vez escuchó la voz que le decía que corra. Al fin se dio cuenta de que era la voz del espíritu. Sin embargo, era demasiado tarde. Sintió el golpe de un auto y se chocó contra el parabrisas. Desde aquella vez, la hermana Rasband decidió hacer caso a la primera vez que oyera al Espíritu Santo. La esposa del presidente Russell M. Nelson también contó de qué manera el profeta recibe revelación. Muchas veces recibe esa revelación en la madrugada. Él siempre tiene un lápiz y un papel al lado de su cama para así estar preparado cuando él recibe revelación. ¿Y cómo lo escuchas tú? Piensa en los momentos en que el Señor te habla por medio del Espíritu Santo. Identifica los momentos en los cuales Él lo hace, para así estar preparado y recibir la revelación que necesitas. Y aconteció que al entender, dirigieron la vista hacia el cielo otra vez, y he aquí vieron a un hombre que descendía del cielo, y estaba vestido con una túnica blanca, y descendió y se puso en medio de ellos. Y los ojos de toda la multitud se fijaron en él, y no se atrevieron a abrir la boca, ni siquiera el uno al otro, y no sabían lo que significaba, porque suponían que era un ángel que se les había aparecido. Y aconteció que extendió la mano y habló al pueblo diciendo: He aquí, yo soy Jesucristo, de quien los profetas testificaron que vendría al mundo. Imagínense estar en el momento en el cual Jesucristo se presentó a los nefitas. Y Él les dice: He aquí, soy la luz y la vida del mundo, y he bebido de la amarga copa que el Padre me ha dado, y he glorificado al Padre tomando sobre mí los pecados del mundo, con lo cual me he sometido a la voluntad del Padre en todas las cosas desde el principio. Y sucedió que cuando Jesús hubo hablado estas palabras, toda la multitud cayó al suelo, pues recordaron que se había profetizado entre ellos que Cristo se les manifestaría después de su ascensión al cielo. Los nefitas estaban muy asombrados cuando Jesucristo se les apareció, y también porque se habían cumplido las palabras de los profetas. Así que ellos cayeron al suelo. Sin embargo, Jesucristo les hizo una invitación: Levantaos y venid a mí para que metáis vuestras manos en mi costado y para que también palpéis las marcas de los clavos en mis manos y en mis pies, a fin de que sepáis que yo soy el Dios de Israel y el Dios de toda la tierra, y que he sido muerto por los pecados del mundo. Así que toda esa multitud se acercó a Jesucristo y metieron las manos en su costado y palparon las marcas de los clavos en sus manos y en sus pies. Y después de haber corroborado de que era Jesucristo, los nefitas le pidieron algo muy importante. Y cuando todos hubieron ido y comprobado por sí mismos, exclamaron a una voz diciendo: Hosana, bendito sea el nombre del más alto Dios. Y cayeron a los pies de Jesús y lo adoraron. Hosana es una palabra hebrea que significa sálvanos o por favor sálvanos, y que se utiliza en las Escrituras como exclamación de alabanza y súplica. Lo que los nefitas le estaban pidiendo a Jesucristo en ese momento era que les salve. Y para hacer caso a este pedido que los nefitas le estaban haciendo a Jesucristo,
Lo primero que hizo el Señor fue dar a Nefi y a otros el poder para bautizar y realizar otras funciones del sacerdocio. Además, les enseñó la manera correcta del bautismo. De cierto os digo que a quienes se arrepientan de sus pecados a causa de vuestras palabras y deseen ser bautizados en mi nombre, de esta manera los bautizaréis. He aquí, descenderéis, y estando de pie en el agua, en mi nombre los bautizaréis. Y he aquí, estas son las palabras que pronunciaréis, llamándolos por su nombre, diciendo, habiéndoseme dado autoridad de Jesucristo, yo te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y entonces los sumergiréis en el agua, y saldréis del agua.